¿Ya empezó? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Nuevamente el colectivo I Am Arte les da la bienvenida a una conferencia más en este lunes 6 de julio del 2026. Es un placer tener aquí a cada uno de ustedes, ver caras que regresan muy bien. Y pues en ausencia de Irma León, la líder del colectivo I Am Arte, pues le mandamos desde aquí un gran y fuerte abrazo. Sabemos de la pérdida tan sensible de su hermana que tuvo estos días, y pues desde aquí un abrazo de parte de todos los integrantes del colectivo. Buenas tardes. El día de hoy tenemos a un gran invitado, un académico de UDG, un especialista en varias disciplinas, en psicología, psicopedagogía, coach también, de vida, de espiritualidad. Y bueno, ahorita nos va a platicar él un poquito más. Estamos transmitiendo, les recuerdo, desde Casa Cultural Alcalde. Gracias a los encargados, a Elías, a Rosita de aquí del lugar, que siempre nos reciben con los brazos abiertos. Y bueno, entonces nuestro invitado del día de hoy es el maestro José Luis Sánchez González. Le damos un aplauso, por favor. Bienvenido, ¿cómo estás, maestro? Rocío, muchas gracias a todos. Salud, fuerza y unión para todos mis queridos hermanos. El día de hoy compartiendo en este recinto, agradecer a Colectivo I Am Arte, que se da la tarea de congregarnos en estos espacios culturales para poder abordar de estas cuestiones del arte y la literatura que a muchos de los presentes pues nos gustan, nos apasionan o cuando menos nos permiten hacer catarsis. Agradecer a Elías, a Casa Cultural Alcalde, por los auspicios y permitirnos el estar aquí, por brindarnos el espacio, la hospitalidad para poder compartir de estos temas. Y ciertamente, como Rocío comentaba, muy en concreto la cuestión del currículum, por otra parte, qué bueno, porque muchas de las veces son los amigos, profesores, son los alumnos, exalumnos, los que de momento ya hoy en día son unos hombres de bien, afortunadamente, y a su servidor le recuerdan pues que sí ha habido un trabajo atrás en el campo del arte. Pues comentar que he tenido la oportunidad de ganarme a pulso, aparte de mis licencias como licenciado en psicología, como psicoterapeuta clínico especializado en adolescentes y en adultos, en las problemáticas de los adolescentes y los adultos, pues también pertenecer a una época en la que la carrera en ciencias de la comunicación era algo inexistente. Me tocan estos tiempos en donde hay que presentar un examen en Ciudad de México, en donde era un examen muy difícil que te acreditaba para obtener una licencia tipo AVE de locutor y conductor. Estamos hablando de los años 1999-2000, es más o menos alrededor de los 2001, 2002, cuando comienza la licenciatura ya como tal. En este sentido, pues también cuento con una licencia como conductor y locutor. Y esto en el campo del arte pues también me ha abierto algunas puertas como el caso del doblaje. Yo creo que nos va a dar la oportunidad, aparte de que hoy nos congrega la poesía, pues nos dará la oportunidad quizá de compartir algunas voces de personajes. Y con esto lo que quiero decir es que en este servidor pues hay algo de versatilidad. Algunos años trabajando en el Hospital Psiquiátrico de Jalisco, conocido como el CAISAM Estancia Prolongada o Zapote del Valle, en Universidad de Guadalajara. Hermano, qué gusto verte por aquí, compañero profesor de la Universidad de Guadalajara y caras conocidas. Más de 15 años en la Universidad de Guadalajara a nivel preparatoria y compartiendo en algunos centros universitarios, tanto el CUCS
como con conferencias en UCEA. Escritor porque no encuentro otra manera de denominar a una persona que se toma el tiempo para escribir, que le dedica no toda la vida ni todo el día, porque creo que eso ya es una compulsión, eso ya en todo caso sería una obsesión. Y qué bueno si se lleva hacia afuera con esa pasión, pero sí dedico algunas horas de mi día a la reflexión, al escribir, y parte de eso pues surge lo que es esta propuesta de que denominamos, recuérdame cómo, porque fue, por ahí le pusimos un nombre un tanto rimbombante, catarsis poética de una memoria sin recuerdos, porque parte de lo que su servidor escribe en el ámbito de la poesía, pues es una poesía que busca estar lo más cercano a las personas, es decir, hablar de una forma entre la retórica, entre la armonía, entre que tenga una cantidad específica de verso o de prosa, pero pues que sea cercana a la gente y a las situaciones de las personas. Justo voy a comenzar con con este pequeño poema. Me gusta en lo personal, y aquí sí me permito decir por mis trastornos personales, porque me toca esta etapa de la vida en donde por ahí de 1980, pues hablar del autismo ni existía, ¿no? Es más, cuando uno vivía bullying en esas épocas, pues uno era un niño dejado, ¿no? Hoy en día las escuelas requieren una certificación y se denominan escuelas libres de bullying, y hoy en día pues es un tema amplísimo hablar del espectro autista. En el caso de su servidor, pues me tomó mucho tiempo después de la carrera y leer y decir, bueno, pues ¿por qué hay algunas cosas en mi haber que en algunos sitios pues sí encajan a todo dar, y en otros sitios como que no tanto? Entonces, digo lo anterior porque lejos de ponerle un título en específico a mis textos, pues les pongo números. A lo mejor es una compulsión, a lo mejor es una forma de ser de este compañero de vida o más práctico. Entonces, este es el poema número 19. Y dice así: ¿cómo haces tú con los recuerdos? Lo que calla en nuestros cuerpos. Pudiste borrarlo o lo atesoras. Pertenecíamos a otros, nos éramos ajenos, mas ¿cómo dejar el deseo del tenernos? La oportunidad de probar nuestras bocas, sentir nuestros sexos. Fuimos discretos, borrando mensajes, guardando silencio, corriendo el riesgo, haciéndonos tiempo, entregarnos. Darnos, hacer del amor uno del otro, amor de un rato, enamorarnos. A salto de mata, buscando espacios, a tu tiempo o a mi tiempo, haciendo del desenfreno afrodisíaco perfecto, jugando a ser discretos y amarnos en secreto. ¿Cómo ponerle un freno? Nos unió la charla y el corazón roto, los engaños previos. ¿Qué futuro hay para lo nuestro repitiendo los hechos, perfeccionando el arte del engaño, socavando la culpa, entre silogismo y el budismo, presas del instinto, haciendo filosofía del desconocernos a la vista de todos? Gracias. Como pueden escuchar, pues creo que cada uno puede darse ese permiso de dejar que su cabeza vuele, ver este escenario desde la creatividad, y creo que también es una oportunidad, un buen momento para hacer el exhorto a que, sin robármela de todos los presentes, que entiendo la mayoría escribe, pues es un recurso no solo en este sentido, la escritura, literario, sino también es un recurso que nos permite no solo volcar el hecho de que hay una cultura, de que existe un antecedente,
de lectura previa, el hecho de que la lectura ciertamente en la actualidad está generando en los chicos, pues, que existe un bajo control de impulsos, de entrada, que quieren todo en la inmediatez, y segundo, pues que existe una capacidad muy corta para poder mantener la atención, porque en esta necesidad de la inmediatez, las lecturas que tienen pues son del scroll, del 10 segundos, 15 segundos en un tema, otro tema, pero lograr volcar la atención en un objeto en específico, pues les cuesta muchísimo trabajo, por no decir que a estas generaciones, sin ánimo de sonar fatalista, pues se torna un tanto imposible. Entonces, bajo esa pauta, pues también se convierte la escritura, la lectura, la poesía, en un recurso de catarsis, en un recurso que nos permite el imaginar, que nos permite el crear, que nos vuelca a escenarios que muchas de las veces ni siquiera existen en un plano físico como tal, pero nos permite ese imaginario ponerlo al alcance de todos. Bueno. ¿Algún comentario? ¿Algo? Bueno, precisamente lo que dices es así al alcance de todos. Digo, no es, es tu poesía profunda, pero con un lenguaje muy sencillo y que está al alcance de todos, ¿no? No necesitamos ir a buscar a qué significa estas palabras que quiso decir, que bueno, tienen su mérito pues el escribir también de esa forma, pero cuando va dirigido a los chicos, a los jóvenes, son palabras muy claras y con un mensaje muy directo y profundo, ¿no? Sobre todo, y voy a permitirme omitir nombres, porque la verdad es que pese a que mi memoria es muy buena, tampoco me acuerdo, así fulano, ¿no? Pero en lo particular, internamente, durante algunos años, y esto porque mi formación profesional dentro del ámbito de la psicología la cursé a la par de compartir por las características de la línea de abordaje. Quiero acotar que la psicología tiene muchos campos, y en ese sentido el ámbito clínico, la psicoterapia, se carga un poquito más a la cuestión médica, más existe la psicología del deporte, la psicología de las necesidades especiales, la psicología infantil, administrativa, del trabajo, etc., ¿no? Bajo esas características, mi dinámica estuvo muy cercana al ámbito médico, y en ese tenor, el médico, sin ánimo de hacer una crítica al respecto, pero el médico tiene esta forma de que independientemente de con quién esté dialogando, bajar del discurso intelectualizado de su formación entre sus congéneres médicos a dirigirse a una persona de a pie, luego cuesta un poco de trabajo. En mi experiencia, pues sí, me tocaba escuchar a algunos médicos y dirigirse al usuario, al cliente, al paciente, porque hay diferentes formas de denominar a este individuo, a este cliente que se sienta en una silla y comparte una experiencia, o dependiendo de la metodología, aborda eso que siente, y de momento escuchar al médico y decir, bueno, es que usted lo que tiene es una fascia, ¿no? Oiga, ¿y eso qué significa, no? Y acá bajita la mano, porque luego en ese tiempo, estamos hablando de los 2002, 2003 más o menos, pues sin ánimo, insisto, de ser despectivo, pero el psicólogo y el médico psiquiatra, pues hasta que uno era cuate y se ganaba ese lugar, pero mientras tanto, y si por ahí hay doctores y nos están siguiendo, por favor dejen su comentario, desmiéntanme por favor si es así, pero pues uno de momento era el de, oye, te traes los lonches o vete por las cocas, y no daban mucha oportunidad a uno como psicólogo.
en el ámbito médico de intervenir, hasta con el tiempo cuando uno se ganaba el lugar, ya era de, oye, a ver, explícanos a todos los médicos cuál es el punto de vista, ¿no? Entonces era acá aparte con el usuario decirle, mire, lo que quiso decir el doctor es esto, que usted está empezando a perder la memoria, que usted está empezando a tener por ahí algunas lagunas, y eso es lo que quiso decir con esa palabra tan rimbombante. Entonces, en ese tenor, Rocío, ciertamente, pues, el acercar a las personas con una lírica, con una narrativa, con un discurso, pues que sea asequible a todas las personas. Una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Su nombre cuál es? Víctor Valerio. Víctor, un gusto. Aquí, Víctor, un gusto. José Luis Sánchez. ¿Cuál es la diferencia? Sí, señor. No sé, psicólogo, en términos de psicólogo, de psiquiatra, en nombrarle paciente o cliente. En la literatura también hay una diferencia entre lector y público, etcétera, ¿no? O sea, para darte una idea de que hay diferencias y uno cuando quiere uno consultar a un psicólogo o un psiquiatra, bien, se siente uno más obligado a renunciar o a tratar de no ir por los altos precios de las consultas, etcétera, y prefieres empezar a leer sobre tu problema y tratar de salir tú solito adelante y buscarle y esto y aquello, aunque se necesite. Víctor, voy a tratar y te agradezco tu aportación, voy a tratar de ser muy concreto con la respuesta, aunque sí nos abre mucho panorama. Dentro de las psicologías, las psicoterapias, hay algo que se le llama las 4 fuerzas, pilares o enfoques dentro de la psicología, dentro de las psicoterapias. Yo con mis alumnos de la facultad me parece muy digerible plantearlo de la siguiente manera. Al ser humano, la psicología la concibe como un ente, como una unidad biopsicosocial y espiritual. Esto no salió nomás porque se me ocurrió. Esto salió y puede servir como regla para entenderlo mejor, irnos a la cuestión histórica. La parte biológica alude a un momento histórico en el que la Guerra Fría, Muro de Berlín hacia atrás, Gorbachov, en donde era el individuo considerado como un animal humano, que solo respondía, justamente, a estímulo-respuesta. Y ahí aparecen personajes como Vygotsky, como Skinner, como Watson, por mencionar algunos, que son conductistas, ¿vale? Entonces, estos individuos decían, haces algo, hay una respuesta. Esto aborda la parte biológica, pero con el tiempo aparece un individuo, Sigmund Freud, que nace el 6 de mayo de 1856, y por ahí del 1900, este individuo ya postula una serie de planteamientos que de forma muy simplista lo voy a plantear de la siguiente manera. Mientras que el eslabón dice, somos solamente biología, somos solamente conducta, entonces el ser humano es meramente biológico, aparece este señor, su nombre real es Sigismundo Freud, o Sigmund Shlomo Freud, pregunta de examen para los psicoanalistas, porque regularmente pues, no tienen ni idea de por qué se cambió el nombre y se quitó el is. Esta es una anécdota que pocas personas saben, incluso desde el enfoque psicoanalítico. Él se quita esa parte del is, del Sigismundo, y se deja como Sigmund, porque trae toda una historia atrás él con respecto a tratar de desprenderse, así tal cual como le hago, sacudirse el linaje judío que él tenía. Ese is se especula, algunos estudiosos de Sigmund Freud dicen, bueno, es que se lo quita porque es la asociación inconsciente que él tenía a el Israel, ¿va? Bueno, y este señor dice, pues sí, a todo estímulo hay una respuesta, pero posteriormente llega Freud y dice, sí, pero podemos mediar la respuesta. Tenemos procesos psicológicos fundamentales que nos permiten responder ahorita, o mañana, o tal vez no responder. Posteriormente surge el humanismo. Entonces, en este caso, Freud abona biopsico, aporta la parte psicológica, no somos solamente cuerpo. Luego viene el ámbito humanista, que muchos de estos se desprenden de Freud, en este caso su servidor. Algunos de momento me dicen, bueno, es que tú
te formaste como psicoanalista, lo cual sí es cierto, en algún momento pertenecía a la Asociación Psicoanalítica Jalisciense, asistiendo a la formación con ellos, pero con el tiempo me desprendo y me caso más con el análisis junguiano. Sigmund Freud, por ahí del 1909, 10 más o menos, se engancha, literalmente se engancha con la figura de Carl Gustav Jung, un chavito entonces, a comparación de la edad de Freud, y le gusta mucho su forma de ser, lo jala, por ahí lo vuelve el encargado de la revista de psicoanálisis, incluso cariñosamente le planteaba a Freud, tú vas a ser mi príncipe heredero, pero esto tenía un costo, que Jung abandonara aquello que él quería publicar, aquello que él quería plasmar, pues poder cobijar de alguna manera al psicoanálisis. Entonces se desprende él, Otto Rank y otros autores, entre estos también Erich Fromm, que por ahí es muy conocido por El arte de amar, Karen Horney, también de los neopsicoanalistas, se desprenden de Freud, pero en el caso, esto más o menos entre el 1913 y 1914, pero Freud temía que se llevara el nombre. Entonces, el modelo de Carl Gustav Jung se conoce como psicología profunda, psicología del inconsciente o análisis junguiano. Y aborda, no solo habla de los procesos psicosexuales, que es lo que netamente abordó Freud. Muchas veces se piensa que Freud abordó el inconsciente, lo rozó por encimita con el principio del deseo, el principio de la realidad, el principio del deber, el ego yo, el super yo, o el id, ego y superego, que son lo mismo, estos son nada más con diferentes nombres, pero Jung fue más a la parte del inconsciente. Y luego, esto le abonaría a... Luego vienen los humanistas, en este caso destaca Fritz Perls, o Frederick Solomon Perls, con la psicoterapia gestal, o la psicología de la forma, que tiene características más de contacto con la persona, como Carl Rogers también, y esto le abonaría a ningún ser humano es una isla. Bueno, sí, hay un estímulo, hay una respuesta, también somos procesos, pero nadie puede estar solo. Todo individuo requiere de la convivencia. Incluso en este sentido, todo individuo busca la parte del ser reconocido. Todo individuo busca el de, bueno, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para esto otro, o me acerco a los que son buenos y tener algo de visibilidad. Con el tiempo viene la parte que aborda la espiritualidad, porque cuando menos, no solo en los libros, en experiencia personal, he tenido la oportunidad de percatarme que hay dos cosas que un individuo, por mucho deterioro mental que tenga, por mucho daño neurológico, que solo posea la mitad del cerebro por algún tipo de lesión, difícilmente pierde. Y es el deseo sexual y buscar satisfacer ese deseo, y la necesidad de creer en algo, lo divino. Entonces, aquí es donde entran los modelos transpersonales. Este es el enfoque en el cual como clínico yo abordo, y son estos modelos que durante mucho tiempo, que platicaba en lo personal en una ocasión aparte con Fernando Cuchillo, que estás aquí, comentaba esta parte de que durante mucho tiempo a nosotros, aunque nos vistiéramos y te la tienes que creer con la corbatita, como en el caso visten los doctores, pues al momento nos asociaban a los psicoterapeutas transpersonales con los hippies. ¿Por qué? Porque el modelo transpersonal te habla de lo que en la raíz etimológica básicamente es la psicología, y no hay para más. Sí que es la ciencia del alma. Es hasta 1749 en Leibniz, en la Universidad de Leibniz, Suiza, en donde hacen por ahí un ajuste, cientificizan la psicología y le dan un cambio como la ciencia del estudio del comportamiento humano, pero la base, Aristóteles es el papá de la psicología precientífica, la base en este sentido es ciencia del alma. Entonces pocos se atreven, y siendo científicos, siendo ciencia, pocos se atreven a hablar del alma. Y en este sentido, pues a los especialistas en este campo decían, bueno, es que ustedes son medio hippies, porque parte del estudio que nosotros en algunas líneas
hacemos es lo que hoy en día está súper comercializado, y esto tampoco es una crítica, digo, se vale, pero también mucho ojo y chequen las credenciales de con quién viven este tipo de experiencias. Pues la ayahuasca, por ejemplo, pues sí te permite el contacto con una parte de ti, el uso del psilocibe cubensis y súper bien estudiado, pero también con quién. Ahora, ¿por qué todo este contexto previo, Víctor, respondiendo ahora sí con este contexto a la pregunta, ¿por qué paciente? Porque la psicología médica, la psicoterapia médica en sus inicios estaba vinculada con este señor neurólogo Sigmund Freud, con los médicos. Entonces, era una manera de delimitar: yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy sano, tú eres el enfermo, yo soy el que sabe, tú eres el que viene aquí a ser tratado. Conforme fue evolucionando, por ejemplo, son los humanistas, Carl Rogers, este personaje que mencionaba, Fritz Perls, que plantan cara y dicen: a ver, vamos humanizando esto, y no. También esto es un trabajo, deroga un sueldo, un salario, es nuestro cliente. En el ambiente actual hospitalario, ninguna de estas dos se usa en exceso. Ya sea un doctor, a lo mejor de la vieja escuela, este tipo de formalismos, quitárselos, quizás sea complejo, pero se ha propuesto que se le denomine en general, hombre, mujer, niño, usuario. El usuario, ¿va? Pero va en parte, para ser muy concreto, sobre esa línea. Podríamos irnos por ahí y aventarnos hora de historia, porque sí tiene mucho material, pero en concreto iría un poquito por ahí, esta cuestión del ¿y por qué esto le llaman así? O sea, igual también me voy a permitir plantear algunas de las diferencias. El psicólogo, ya con una formación especializada, se aventará, discúlpenme lo folclórico de la palabra, al decir se aventará, pero creo que aquí en Guadalajara y nos tapationologismos, podríamos decir que, me refiero al tiempo que le toma, en promedio son 5 años de formación más la especialidad, estamos hablando de unos 7, 8 años. Cabe señalar que tampoco dejamos de prepararnos. En el caso del psiquiatra, son 6 años de medicina, más o menos, si han existido algunas reformas o programas como para acortar esto, pero son 6 años, más 4 que son las residencias y el de vente que me vas a ayudar, y R1, R2, R3, y de ahí incluso podrían formarse en un enfoque dentro de las psicologías. En este sentido hay psicoanálisis, hay Gestalt, hay modelo transpersonal. Hoy en día muchas veces se considera mal planteado, pero se considera que es un enfoque. La programación neurolingüística es una herramienta y no un enfoque. Tampoco es una teoría de la personalidad. Esas características sí las tiene el psicoanálisis. El psicoanálisis es un modelo filosófico, es una herramienta de trabajo dentro de la psicología, y también también es una herramienta. O sea, tiene varios usos en este tenor. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Gracias a usted, Víctor. Bueno, José Luis, Dígame. me gustaría Sí. que nos explicaras, dentro de todo este conocimiento, de todas las áreas en las que aplicas tu conocimiento, Sí. ¿cómo te llevaron a la literatura? ¿Qué te llevó? ¿Desde cuándo escribes? Híjole, esto es bien ¿Cuándo interesante. empezaste a escribir? Mira, me voy a tomar la libertad de agradecer. Y Freud, yo creo que aquí iba a decir, ya salió el peine. Agradecer a mi mamá, María Guadalupe González Ramírez, que me acompaña el día de hoy. Y yo me siento bastante orgulloso, bastante honrado de que me acompañe, porque si alguien he de culpar, lo digo en buen sentido, o sea, en este tenor, si alguien he de agradecer, mejor reconfiguro,
que me encuentre en esta cuestión del arte es a ella, ¿va? Ciertamente mi figura paterna tiene un poco más de contacto, pero como de closet, diría, en el arte. Sin embargo, yo creo que las personas que menos lo presumen son las que más magia y arte tienen. En este caso, perdón, mi mamitis, discúlpenme, pero mi mamá, pues desde pequeño era de, ¿y quién va a declamar? ¡Órale! Y así de, el elefante del circo, y pues dale, ¿no? ¿Y quién para la obra de teatro tal, no? Y pues él, ¿no? Entonces ya después a uno como que le gusta esto de andar moviendo ahí el abanico y saliendo al cotorreo y demás, pero fue por ahí. Específicamente, gané algunos concursos de Teatro Guiñol. Te digo, el currículum ni yo me la creo, sí es bastante extenso. Estuve nominado en el 2000 y tantos, no me acuerdo si fue el 2009, 2010 por ahí, para el Premio Nacional de la Juventud. Me habría encantado haberlo ganado, pero solo estuve nominado, pero para mí eso pues ya fue súper perrón. Por ahí de niño, también en órale, aviéntate. Gané algunos concursos de Teatro Guiñol. Fue ahí donde tuve oportunidad de experimentar esta parte de hacer voces. A ver si ustedes son muy buenos para el cine. Quizá esta, a ver si la conocen. ¡No le digas nada! ¡No! ¡Mis botones de gomita! El muñeco, la galleta de jengibre. O digo, no para. Sí he hecho estos doblajes, pero para comerciales. No necesariamente, oh sí, la película, no, pero para comerciales, radio, televisión, o hola amiguitos, vamos a cantar una canción, ¿no? Barney, y estoy tratando de acordarme porque hay otras que creo que doy más pie con bola, pero entre que me he chiviado en este segundo un poco, y estoy tratando de acordarme. Pero específicamente, la escritura, creo que hubo un golpe por ahí fuerte, amoroso, por ahí del año 2000, estaría terminando la preparatoria, y creo que mis primeros acercamientos fueron específicamente, en el caso de la poesía, por hacer catarsis, liberar esta parte que muchas de las veces, tampoco voy a generalizar, existen muchos varones que están conectados con este decir lo que se siente. Yo en su momento, por la cultura, pues estaba, ahí me bloquean, voy a usar una expresión, pero estaba cabrón. O sea, estaba el de, oye, me estoy sintiendo así, no, eres vato. Incluso hace poco vi un estudio en donde le preguntaban a varios hombres, oye, ¿y tú cada cuándo te acercas a alguien a decir lo que estás sintiendo? No, pues nunca. Y a otro, no, pues no. Y a otro, pues no. Y la mayoría decía, no, pues porque soy hombre. No, y estadísticamente estadísticamente está sentado pues que los hombres tienen más problemas emocionales, psicológicos. Por esa parte que a las mujeres a lo mejor se nos facilita un poco, digo, también las mujeres... Se exhorta incluso a que la mujer pero entonces la mujer salga, ¿no? platica, llora, platica con las amigas, grita, ¿no? Y entonces culturalmente los hombres se les niega esa parte, ¿no? Sí. O incluso el rezago, el heterosexual que sí se permitía, se concedía estas cosas dentro de sus mismos congéneres. Oye, y como ¿y por qué, no? O las mismas amigas también, ese acercamiento, ahí viene la ganancia secundaria, porque luego las amigas sí son muy cercanas, ¿no? Es que tú sí me escuchas, es que tú sí platicas lo que tienes, pero sí es muy contado. Por ahí de los... terminando la preparatoria, más o menos, un momento de desamor y... ¿qué onda? Pues, ¿cómo abordo yo esto, no? Y aunque de momento los papás que sí están ahí, están al pendiente, pues a veces no notan este tipo de cuestiones, en parte porque tampoco uno se abre a compartirlas. ¿Qué? Observaba la galería y comentaba con mi madre, oye, pues creo que ya es momento de sacar todos mis cuadros porque
también se me da el dibujo y la pintura, mucho de este tipo de temáticas, digo, pero en aquel tiempo ser un artista no te creas que era tan bien visto. De momento era hasta criticado, de momento era de, no, si ya de por sí se te ocurrió estudiar psicología, no, entre psicología y el arte, no, psicología, ¿no? Y aún así daba por sentado que uno, porque es lo que a uno le decía, no, te vas a morir de hambre, eso es pa' locos, ¿no? Y al final de cuentas uno puede vivir de aquello que le gusta si encuentra la pasión, también lo cacarea. Y por cacarearlo me refiero a, si eres bueno para hacer pasteles, pues grábate haciéndolos y también cántalo y sé el primero que diga, están deliciosos, ¿no? Porque eso es lo que de alguna manera te va a abrir las puertas para que allá el que te observa diga, bueno, ¿y si sí? Y si sí, ¿no? Como ahorita está de moda, ¿no? Y si sí sirve, y si sí está rico, y si sí está padre. Entonces también mucho es en ese tenor la parte de la escritura. Y esta parte, Sí. ¿iniciaste siempre con poesía, narrativa? Siempre ha sido la poesía lo que te ayudó a expresar. Comencé con algo que yo podría quizá no encajar, porque con el tiempo, y también quiero reconocer entre los presentes a los maestros de la universidad que nos acompañan, que como docente de la universidad de la ciudad, pues nos dan mucha formación, nos dan mucha capacitación, y en esa capacitación a veces nos traen de arriba para abajo, lo que te venga a tu mente, tú interprétalo, pero ya sabes lo que dicen, así, como calzoncito, de arriba y abajo. Pero ya con el tiempo, bueno, entendí lo que era una métrica, entendí lo que era escribir con cierta cantidad de versos, con cierta cantidad de párrafos, con N cantidad de letras, pero de inicio, siendo un ejercicio más de la catarsis, podría haberse parecido más al cuento, podría haber tenido más características de cuento. Ya con el tiempo pues traté de extractar y que fuera algo más fluidito, que mantuviese la métrica y que, ¿por qué no? Porque jala el que tenga esta sonoridad, que tenga el versito y que de momento tenga esta hilación y que pueda crear la fantasía en el escucha. Pero sí, comenzó, yo diría que así como experimental. ¿Nos puedes compartir algo más de tu poesía? Y Sí, después ¿cómo no? platicarnos si ya tienes algún libro, proyecto de Sí, publicación. y yo creo que te voy a comprometer, Rocío, o me voy a comprometer con los presentes, porque los ejemplares que tenía ya salieron, bendito sea Dios. Sí. Entonces, ya toca Una primicia. volver a sacar, y por qué no presentarlo hasta con el colectivo, pero esto pues claro ya que sí. lo platicaremos. Será un gusto Pero presentarlo aquí con sí, hoy contigo. como buen mexicano también he de reconocer que entre las actividades, sin ánimo de justificar, estoy yo buscando y no tengo ni uno como para poder decir, pues que se comparta, que se quede aquí, que se rife, pero me quedo en el comprometido para que posteriormente esto lo platiquemos. Muy bien. Será un placer. Dice poema número 24. Quiero olvidarme de ti, reunir el valor suficiente y largarme, amarme tanto como cuando digo que te amo, levantar los pedazos de mí, valor para darte la espalda, media vuelta y retirarme, dejar de quererte, soltarte, funarte, bloquearte por mi salud mental y siguiendo las indicaciones de mi analista que tanta falta me hace, procurarme amor propio, resiliencia, tiempo y paz. No me amo. Si me amara, ya me habría alejado. Silencio y ley del hielo, pues al buen entendedor pocas palabras.
volvería al gimnasio, haría mis deberes, iría adelante, pero no me amo. Es cierto, clamo al valor, reunir las agallas para encarar la vida, darme a mí lo que se necesita de mí para mí, comenzar conmigo, hacerme feliz. La caricia, el halago, un paso seguido del otro, amarme. Es cuando, es ahora, para luego ya será tarde. Un cambio muy diferente, ¿no? El que te das aquí primero, el que dice lectura. Oh, sí. Y esa transformación, ¿no? Al que acabas de leer. Oh, qué chido que sí hay como un algo, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Tienes otro más? Y entrar después a las... De acá, si me lo permiten. Sesión de preguntas. Sí, señor. Gracias. Ahí está. Ok. Híjole, hablando de que son catárticos. Poema número 59. Decías te quedarías, me olvidas, que estarías, te vas, finges no recordarme, cobarde. El día cierra los ojos, termina y callo lo que siento. Tu recuerdo ha muerto. Porque te has ido, porque nada queda, porque sano es que se pierda y se derrumbe, porque te largaste y me largaste, tu vida trastocó todo recuerdo, porque la belleza se marchita, porque lo que alguna vez fue amor termina colocado al borde del olvido, porque lo intentaste, porque te faltó valor para seguir adelante, porque te dio miedo, porque fácil es marcharse cuando de valientes es quedarse, porque huyes, porque fácil es escaparse, odiosa, sin alma, traicionera y al mismo tiempo bella y falsa, embustera, fuimos de nadie. Porque eres de ti, porque volví a mí, porque dejé de verte, porque sobreviví, porque después de caer me levanté, porque vivo, respiro, camino y del amor otra vez admiro, porque estaríamos por siempre y mentiste, porque dejé de querer, porque tu alma es vil, porque te faltó corazón y el amor llegó a su fin, dolía, sobreviví sin ti. ¡Oh! Fuerza y por todas mis relaciones para mis hermanos de los temazcales. También andamos en eso. Muy bien, sí, pues me recuerdas esta parte de que dicen que la literatura ayuda pues a desbordar esas emociones, como si fuera un globito que le pinchas y sale, ¿no? Sale todo lo que en ese momento se quiere decir. Pues es muchísima tu actividad, tu aplicación, tu poesía tan directa y pues me gustaría, más bien, si ustedes les gustaría ya la gente se presenta así. Hacerle alguna pregunta, comentario a José Luis. Adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Hablaste de diferentes psicologías, tanto de análisis. Sí, sí. Como de conductual, gestal. Sí, humanista. Ajá. Humanista, sí. Y cómo un paciente, bueno, que dices que ya se puede nombrar de diferente manera, un usuario, sí. Se da cuenta o nos damos cuenta qué tipo de psicología nos puede ayudar para el proceso que estamos viviendo en un desarrollo o en un conflicto o en una pérdida. ¿Tu nombre cuál es? Anita Salazar Beltrán. Anita, qué gusto. Sí invitaría a indagar un poco, no mucho, pero sí antes de... ya cuando uno se ha observado y dice, híjole, como que tampoco doy pie con bola, como que sí estoy viviendo algo,
ahora sí es el momento, requiero esa ayuda y voy a aceptarla, echar un vistazo uno en cuanto a sus características personales. ¿A colación de qué? Por ejemplo, su servidor hoy día, si de momento con estas características, y creo que la personalidad va evolucionando, ¿va? En cada individuo, porque lo que a mí en lo personal, y hablo de mí para no invadir el espacio a nadie, pero creo que cada uno puede reflexionar que en algún momento le llamaba la atención algo y a lo mejor le sigue llamando, pero menos, o tal vez no, eso ya no me llama la atención, ahora me llaman la atención otras cosas, o antes era súper callado y ahora soy súper extrovertido. Va en ese sentido. Si yo en esta introspección, en este, bueno, pues como que yo, esta parte como de quitarme los zapatos y abrazar un cojín, o de momento que alguien, porque sea así la dinámica, me invite y me diga, ahí está tu padre, la silla, en esa silla vacía, ¿no? Imagina a tu padre, ahí está tu padre, ¿no? Pero a lo mejor pues, ni siquiera he experimentado el arte, ni me considero alguien creativo, pues voy a salir de ahí y voy a decir, bueno, yo iba sintiéndome y me topo en un espacio en donde pues, me parece, a mi parecer, que son más propios. Ojo, sí se está entendiendo esto porque tampoco es en el ánimo de juzgar ni de criticar. Y lo digo de una manera quizá muy simplista, pues para que cachemos todos el sentido. A lo que voy es, si yo como individuo, soy un individuo que sí puedo hablar, y me gustaría que más que interrumpirme, pues quiero encontrarme con alguien en donde yo pueda hablar y no me miren a los ojos, y yo pueda hablar, y no me juzgue, y pueda hablar de que me gusta esto, me gusta lo otro, aunque de momento la sociedad diga que eso es prohibido. Psicoanálisis. Porque el psicoanálisis ortodoxo, más allá del diván, el diván, me van a disculpar los psicoanalistas, sí es un recurso, sí hay hasta una ciencia del diván, pero no se comenzó con un diván, se comenzó con una silla, y así como yo paciente en esta posición y una silla dándome la espalda, y el analista ni te veía, era de, oye, ¿y de qué? ¿Y hoy cómo de qué quieres hablar? A esto se le llama asociación libre. Entonces la persona decía, pues no sé, de lo que tú quieras. Y comenzaba la persona a hablar, y bueno, el día de hoy, el camión, y venía bien tarde, y eso como, mi papá, mi mamá, pum, hablar. Si lo mío es el diálogo así sin tanta intervención, podría decir de forma muy simple el psicoanálisis. Pero por ejemplo, imaginémonos a una persona de, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Víctor? ¡Qué show! ¿No? Y de contacto, literal, por esto hago ello, de contacto, del sentir, del ¡ay, hola! Y del apapacho. Pues, si llega con un psicoanalista a decir, no, hombre, pues nomás fue hablar y hablar. Y esto yo lo he escuchado muchísimo en consulta. No, pues es que, pues nomás me decía que hablara. Ah, es que ese modelo tampoco era para ti. Uh-huh. Si la persona es más extrovertida y llega a un espacio en donde, mira, te invito a que te quites los zapatos, no estás obligado, pero si quieres, no, hombre, y hay quien ya se los está quitando, ¿no? Y ya está allá en los cojines. Ese es para ti, ese es tu espacio. Hablamos de un modelo más humanista. Entonces sí exhortaría que un poquito de investigación, no mucho, porque luego llega el usuario viciado a la consulta. Es que yo tengo esto, ¿no? Hombre, pues muchísimas gracias. Esta es la primera consulta, y de lo que toca en esta primera consulta es yo tener una noción como tu analista para hacer un diagnóstico o un prediagnóstico, un pronóstico y la propuesta de tratamiento. Pero pues tú ya me estás diciendo qué es lo que tienes. No, hombre, pues ya me lo rastro. Entonces, error. Porque luego uno llega a imponer. Y ojo, también es un acto más que de humildad, aunque me falta alguna expresión en mi caso ahorita como para reflejarlo mejor, pero si de momento la persona está en esta postura de yo me voy a comer al psicólogo y no sabe nada, mejor no vayas. De entrada no es para ti.
porque te vas a hacer tarugo tú y uno pues va a tomar nota de todo, ¿no? Usuario con características de extroversión o prepotencia para no irse uno tan lejos, ¿no? Pero sí es un acto de mucho valor, de reconocer uno y de decir, bueno, si ya reconocí que requiero ayuda, ese acompañamiento, pues entonces entrarle con todo y con la confianza, porque en este caso tu analista es cuéntale todo, con la certeza de que es una tumba. Y en ese tenor también, si nos están siguiendo en la transmisión, licenciados en psicología o ya psicoterapeutas con los 3 elementos básicos: cédula profesional, título profesional, certificación y pertenecer a algún colegio, porque serían los 3 elementos básicos como para considerar a la hora de decir, aparte, o sea, no solo en el sentido de, bueno, ¿con quién voy por mis características? Bueno, ya voy con alguien que es medio chamán y que le hace, sin aludir al chamanismo, que como lo decíamos hace un rato, o sea, dentro de algunos modelos de psicología son áreas que sí se abordan, que sí se estudian, pero independientemente de me cayó bien y hace como que magia y trabaja con psicomagia. Por ejemplo, hay autores reconocidos, Jodorowsky, por ejemplo, que se dedicó al estudio de eso. Ojo, Jodorowsky tampoco se formó como psicólogo, pero sí es alguien que se formó en el estudio de ese abordaje, la psicomagia, y tiene elementos para aventar para arriba de que hay personas a las que le funciona. Pero este último comentario lo digo de que aparte por las características que tenga la persona y por estas características, que soy bien extrovertido y quiero entrar a un nicho en donde exista la extroversión y pueda entrar en contacto y soltarme y no que tenga que estar así como de solo hablar, pues también considerar que la persona cuente con las credenciales. Sí, Fe. Sí, que vaya a debatir un poquito. Sí, dale. Creo que hay una crisis... Fernando. No, sí, bueno, creo que hay una crisis institucional muy cabrona, que ahorita está muy politizada y muy capitalista todo. El simple hecho de verlo como cliente es un tema porque tú dices de credenciales, ¿no? Sí, es bien importante contar con ellas. Sí, pero digo, ahorita sacar un título es súper fácil, de entrada. Y también era bien complejo. Sí, claro. Y también creo que ahorita hay un peligro con la inteligencia artificial, que se está haciendo un sesgo tanto estético en el arte como psicológico, que lo están tratando como es cierto, terapia. Tengo conocidos que me han hecho a mí la broma y yo luego me tomo las cosas muy en serio y les digo, ¿es neta? Porque me dicen, uy, no, ya mejor le voy a decir a mi inteligencia artificial, compórtate como mi psicólogo. ¿Es neta lo que me estás diciendo? Y después se burlan, ¿no? Y se ríen, pero sí hay casos. Sí, aparte de las redes sociales, que quieras o no, como bien lo decías, 10 segundos y ya aprendiste qué trastorno tienes, ¿no? Sí. Cursos de fin de semana, ¿no? Aquí el punto está que cómo podemos confiar en las instituciones o cómo podemos confiar en los profesionales, porque son cosas bien diferentes, y cómo podemos confiar en alguien que realmente tiene trayectoria o alguien que nada más quiere, un ejemplo, hacer arte, ¿no? Porque pues se me ocurrió hacer una pintura y ya soy artista. Y acá a lo que voy es que la filosofía, la psicología y el arte para mí van de la mano. Sí. Y tanto las... Poetas y locos. Sí, exactamente. Y tanto también la parte oriental es algo que también se ha ido como integrando a nuestra parte occidental, que creo que sí falta mucha divulgación, falta mucha formación, pero también ante tanto caos, información, pues es como si necesitamos como por dónde irnos, ¿no? Yo lo he visto porque, un ejemplo, yo llevo como 20 años haciendo cine y haciendo un montón de cosas, pero de repente se dispersa todo, ¿no? Y más en las redes sociales y más en los círculos, y se vuelve como una competencia de egos en vez de formación. Y aquí lo quiero especificar porque de repente los psicólogos... Estas áreas también. Exactamente, los psicólogos luego ya se vuelve como cliente más que como paciente, ¿no? También y por eso mucha gente deja de tiene esa desconfianza o esos sesgos, ¿no? O también las terapias holísticas y un chingo de cosas así, pues, que se dispersa
como cuál es el camino, porque realmente no hay un camino, ¿no? Es el punto, que es como cómo te autodescubres y cómo confías en lo académico, pero también cómo confías en esa parte que se va formando de forma lírica, ¿no? Forma libre, pues. Justo. ¿Tú cómo lo distingues, eso pues? último Ajá. que acabas de plantear, y aquí es donde ya se formuló la pregunta, porque me estaba quedando con... es una aportación de Fer, pero tampoco hay una pregunta. Pero cerraste con la pregunta, y algo dijiste lírico, usaste la expresión lírico. Tu servidor aparte, entre ser la señora Cositas, que ha hecho de todo un poco, incluso hasta en los deportes, por ahí en algún momento en atletismo estuve seleccionado nacional, luego como a todos, ¿no? Me lastimé la espalda y dejé de hacer ejercicio, pero a lo que voy es, compré, que es una manera bonita de decir que me empapé de, seguí esta cuestión de lo oriental, porque incluso aquí mi progenitora tampoco me dejará mentir, desde chiquito bromeaba, aparte que fui el niño que a los 8 meses ya andaba trepado en un librero, ¿no? Y mi contacto con los libros fue muy extraño, luego ya les contaré esa historia, pero la filosofía oriental, la cuestión de los samuráis, de los ninjas, al día de hoy mis prácticas en artes marciales con diferentes grados y el practicar el kendo me llevó a comprar la siguiente expresión: mi vida es mi mensaje. Y me ha costado más adentro que acá afuera el yo mismo decir, a ver, vale, porque también soy un ser humano que se enfiesta a su modo, porque procuro algo de moderación, lo que para mí es moderación, pero quiero decir que canto, bailo, hago, me enfiesto, incluso a mis alumnos, sobre todo en la preparatoria, de momento les decía, oigan, no manchen, te vi el fin de semana, te vi en la placita tal, me viste y hacen esto los morros, ¿no? Y luego, digo, oye, si me viste, me reconociste, yo todavía te saludé, pues salúdenme. ¿Por qué digo esto? Porque pues uno también va al baño, pues. Uno también es un ser humano. Decías tú la cuestión del ego en diferentes ámbitos, sobre todo en la psicología. Es muy cañón, porque luego la bandita, y discúlpenme que de momento pueda sonar peyorativo, pero luego la bandita se casa con el personaje. Y mantener un personaje, que también desde el punto de vista de las psicopatologías, aguas, compañeritos, también está cañón. Entonces, porque luego todo tiene que ser perfecto. Yo no puedo hacer estas cosas. O al revés, te vas al otro extremo. No, es que como soy psicólogo, yo ya tengo licencia para hacer todo lo que quiera. Entonces, cuando digo mi vida es mi mensaje, es, aunque la persona lo quisiera esconder, hay una trayectoria detrás. Sí. También te decía porque hay una formación desde la academia muy colonizadora, o sea, Oh. un punto de vista colonizador. Y también otro aspecto importante es que si tú lo ves desde la academia, ¿de dónde partimos? Pues de qué corriente tiene, Sí. básicamente. Y la otra es, nosotros como seres humanos sentimos, y a veces no es compatible con lo que nos dice, un ejemplo, la psicología, pues cada ratito han ido cambiando Los criterios o actualmente el DSM, ¿ya vamos para el 6? Exacto. Entonces a eso me refiero, ¿no? Que hasta dónde realmente podemos encontrar una verdad. Yo entiendo el acompañamiento, entiendo la guía y todo, pero hasta dónde hay una verdad realmente de la academia. Ok, vale. Ajá. Digo, son cuestiones personales. Y atención aquí, Fer, Ajá. porque es, sin hacer a nadie menos, el que se suba al barco y cache lo que voy a decir, súper chidísimo, pero tampoco es excluyente, pero es aquí, ¿va? Hay un mensaje, y en lo que se está planteando ahorita, también hay un metamensaje, también hay un mensaje por abajo. Dicho lo anterior, sí, Fer, sí, actualmente la psicología está padeciendo
desconozco si otras áreas, pero sí está padeciendo de ese colonialismo que tú dices, de ese merchandising, de incluso entre algunos grupos de psicólogos, independientemente de el enfoque al que pertenecemos, ya empezamos a dialogar sobre, oye, pues ¿qué no se supone que la chamba para la que nos formamos es aquella para acompañar, para servir, para ayudar, y no necesariamente ser parte de un engranaje o de un mecanismo o de un algo encaminado a una situación en particular, llámese una agenda, sin ánimo de sonar paranoicos, pero creo que el metamensaje dentro de lo que tú me planteaste o que planteas, como que va por ahí. Entonces, sí, ahorita creo que padece un poco de ello, de volver al origen, y al origen entiéndase el individuo. Y ya no digo el alma, porque al día de hoy seguro sigue siendo un tema debatido, pero sí el humano, y con letras mayúsculas, porque ahora están las IAs, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber leído La psicología de las masas en Ford. Oh, ¿cómo no? ¿Verdad? Sí. Y ahí es donde se expresa la cuestión de que si el individuo solo o el individuo nada más es el único que importa, o si la colectividad y la inconsciencia en la que vive el individuo, expresada por medio de la sociedad, es también un factor para que el individuo esté inmerso en eso, está metaformándose con elementos sociales y pensamientos filosóficos y artísticos y de toda esa naturaleza. Lo que yo llamo en alguna situación el hecho ese de que tú no puedes ser un individuo que no está autónomo, sino que tú eres con los demás. Ya lo dice, reglas, normas. Ya lo dice Jorge Volpi, lo dice también Octavio Paz, etc. Para poder ser una literatura a hoy, en el sentido de que sea expresiva y que sea entendible, yo leí tus 2 o 3 veces que alcancé a que leíste, me parece unos versos que no están fuera de lo inalcanzable en términos expresivos, porque luego se pone uno a tratar de hacer algo que es incomprensible y pues la gente no lo va a entender. O sea, yo aprecio mucho esto porque cuando en la poesía te vas a eternidades, a cosas rimbombantes, etcétera, como si fuera algo que perteneciera al siglo de oro de Juana Inés de la Cruz, etcétera, ese tipo de barroquismo, etcétera. Onomatopeya, tal, sí, sí. Onomatopeya. ¿Qué es eso? ¿No? A veces aquí han venido compañeros a leer al chapaneco, a Sabines. Y Sabines, como poeta nacional, significa esa capacidad de poder... Hay que curarnos de él. De reducir todas esas expresiones rimbombantes, para hablar específicamente de la humanidad, de lo social, de lo simple, con palabras que caigan solitas, sí, etcétera, en la literatura. Por eso es que, de alguna manera, cuando uno aprecia la literatura que está ligada al presente. Yo traté de leer y fui investigador en la UNAM, para lo del siglo XVII barroco, de Sor Juana Inés de la Cruz y de Carlos Sigüenza y Góngora. El nivel de lenguaje. Exactamente. Te pones a leer tú los sueños de Sor Juana Inés, sí, y ya no estás al nivel de ella, aunque te está diciendo que con su pensamiento ella percibe que Dios sí existe, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando tratamos del presente, de nuestro presente, porque ellos son de una época, es igual, por ejemplo, Freud fue de una época, Marx fue de una época. Entonces tenemos pensamientos como modernidad ya muy distintos a esos personajes. Y también, perdón que te interrumpa, Víctor, pero juega en contra. Sí. Actualmente juega en contra porque si más allá del, bueno, yo estudié, yo me formé y alcanzo a dimensionar que un menor tiene estas características de bajo control de impulsos, baja tolerancia a la frustración, incapacidad para mantener la atención, y todavía utilizo este tipo de lenguaje,
Entonces, si realmente en presente buscamos no solo la cuestión de la poesía, sino acercar a los menores a la lectura, sí, de momento hay que jugar con otro tipo de estrategias, porque ya no van y buscan, pues. Esa palabra está rara. ¿Y qué significa? Sí, ¿qué significa? Y uno antes mínimo, incluso yo lo describo así, y creo que a todos los presentes nos tocó, bueno, usted, perdón, ¿cuál es su nombre? Fernanda, la veo muy joven, a diferencia de los demás que también nos conservamos, pero a la gran mayoría, tal vez a usted también le tocó esta cuestión del mínimo uno salía de casa, iba a la biblioteca, solicitaba un libro, lo buscaba, o cuando menos a la papelería de la vuelta y pedía la estampita, y ya de menos le obligaba esto a copiarla, ¿no? Ahorita le dices a la inteligencia artificial, dame la ficha de tal y imprímela de una vez, ¿no? Y tienes todo conectado y ya salió tu tarea. Haz la tarea, ¿no? Y bueno, Ni eso. al final de cuentas, Sí, señor. viendo cómo estás expresándote y la forma como lo haces, pues te felicito porque Gracias. se tienen Gracias. los elementos para que seas un poeta y un escritor que tiene mucha presencia en ese sentido. Recibo con amor. ¿Verdad? Lo que de alguna manera debemos entender es que precisamente de cuando estás hablando de los jóvenes, si un joven se empieza ay, güey, pues ¿de qué se trata esto? ¿Por qué me la ponen tan difícil? Es algo que debemos de hacer en la literatura. Y fomentar el hábito. Y fomentar y ahorita ya no es de una hora, Sí. es ¿Por qué 5 minutos. ¿Por qué se empieza por lo mínimo? Porque todo ser humano social tiene que empezar por lo mínimo, por lo básico, para que después pueda comprender lo complejo de otras sociedades, de otras épocas, etc. Tú lees ahorita a Aristóteles y le entiendes bien poco. Que sí, tiene que ver con esto también, Sí. el desarrollo cognitivo. Sí. Entre más, y es temísima, porque nuestra cultura, digo, hasta los más genios, a menos que hayan entrado con otro tipo de recursos, pero nuestra cultura está diseñada para operar, aunque el cerebro se compone de 2 hemisferios, lóbulo frontal, temporal, occipital, pero a operar con una sola parte, la izquierda. Nuestra cultura es muy racional, a diferencia, por ejemplo, de la cultura oriental, pero la premisa sería funcionar con ambos hemisferios. Ya no digo todo el potencial del cerebro, sino con ambos hemisferios. Cosa simplista, quien me la quiera creer, y no solo creer, sino poner en práctica. Hay personas que tienen algún tipo de parálisis, hemiplegia o algún, no sé, voy a ponerlo de la siguiente manera. Alguien que tuvo un accidente porque un tubo o una bala atravesó una parte de su cerebro y por la zona que pasó la bala, muerte de todas las neuronas. Hasta hace un tiempo se decía, afirmando, que las neuronas era imposible que se reprodujeran. Hoy en día se sostiene que hay áreas del cerebro que sí permiten que cierto tipo de neurona se recupere. Aparte del hecho de que existe algo que se llama plasticidad neuronal, que es la capacidad de que una neurona extienda sus dendritas y telodendritas, que son como los pelitos, más allá del cuerpo axónico, perdón, recuerdo mi escuela, ¿no? Se extiendan y recuperen algunas funciones. O toman las funciones. Ajá, ajá, entonces empiezan a mover, empiezan a recuperar la movilidad, pero resulta que aún así tampoco recuperan toda la movilidad, pero hay personas que reportan al neurólogo, oiga doctor, es que por mi daño, yo sé que la parte izquierda de mi cuerpo, el deterioro fue en el hemisferio derecho, que controla la parte izquierda. La parte izquierda de mi cuerpo sí la muevo. Entiendo que la parte derecha pues corresponde a la lesión, y no la puedo mover. Pero hay ocasiones en donde he despertado por la mañana y no estoy pensando, y así sin más, logré mover mi brazo. No, es que eso que usted dice no es cierto, ¿no? Y no, pero sí, la persona se frustra porque dice, no, es que sí me pasó. O
O sea, y él sabe que sabe en sus adentros que sí pasó. Hay maneras de estimular indirectamente el desarrollo de un hemisferio. Aviéntatelas, José Luis, dilas de una vez. A todos, incluso los zurdos, en un momento de nuestra historia, hubo un forzar a, tienes que escribir con la derecha, aún siendo zurdo, ¿va? Bueno. Alguien que de naturaleza es diestro, todo lo va a hacer con la derecha. Entonces, están así los hemisferios. Derecha conecta con el hemisferio izquierdo. A menos que están triangulados. Como yo los veo hacia el revés, pero derecho controlado por lo izquierdo, e izquierdo controlado por el hemisferio derecho. Hemisferio izquierdo, todo lo racional, lógico, matemático. Hemisferio derecho, todo lo creativo. Los zurdos de ahora, o aquellos que se mantuvieron, tienden a ser más creativos, más fantasiosos, incluso hasta más conectados con sus emociones, porque diestro solo estimuló la parte izquierda. Entonces, indirectamente, yo lo que sugeriría es, si usamos las dos piernas para andar, aunque sí se podría, yo he visto a muchas personas, seguro ustedes también, con una piernita, de que se puede, pero usamos ambas piernas, los que contamos, bendito sea Dios, con las dos piernas, usamos ambas piernas independientemente de lo difícil, ¿verdad, jefe? Independientemente de lo difícil, usamos las dos piernas. Tuvo unas operaciones recientes. Pero no sucede lo mismo con la mano. Entonces yo te sugeriría que empieces queriendo y no, es más, pensando en Dios no me pase, pero y si sí, que luego ya no pueda mover mi mano fuerte, experimentar la izquierda. Indirectamente el diestro, de esta manera que parece un jueguito, va a empezar a estimular el hemisferio derecho. O viceversa, si es zurdo, al revés. ¿De qué maneras? Malabares, la pelota, escribir. Acá en casa les hace muy curioso, yo escribo con ambas manos. El teléfono, ¿no? Que siempre también. Igual también me voy a aventar el gol. Y déjate tú de la consulta. Bienvenido el que guste, por ahí dejo mis redes. Pero también, si en algún momento se presta para hacer algún tallercito de idiomas, pues bendito sea Dios y a mis papás que también me dieron la oportunidad de cómo lo paramos, ¿no? No sabemos qué tiene. Pobrecita. Y vamos dándole todo. Pensé que ibas a contar. No, pero, digo que. anda, sí, no. Aparte, mucho de también yo cómo manejo todo lo que tengo y mucho autodidacta. Mi hermano tampoco me dejará mentir, estimadísimo maestro. Investigar, estar leyendo y demás idiomas. Si luego por ahí algún tallercito, puede ser en mi haber el francés, el inglés. Tengo mis razones por las que de momento choco con lo yankee, pero el ruso sí te lo hablo, el francés también, el español, pues como pueden escuchar, creo que un poco más o menos letradón, entonces ahí la llevo. Se defiende. Tú dilo, Gustavo. Maestro Gustavo Pozo, gracias por estar aquí. ¿Y de tus libros cómo se llaman? ¿Cómo los conseguimos? Justamente el título que por aquí se publicó es el título del libro. Comentaba antes de que arribaras, porque como buen mexicano a la carrera, terminando la consulta, dúchate, vámonos, y buscaba y salieron todos. No encontré ahorita alguna edición como para no regalarla, pero ya lo platicaré yo con Rocío, a ver si algo podemos hacer y yo reimprimir. Sí, hay mucho. Reimprimir y mucho que estén material ahí el librito Muy bien. a disposición de todos. Sí. Pues, para ir cerrando, ¿alguien La tiene dopamina. dos participaciones más y no cerramos? ¿Anita? Sí, ¿cómo llegaste al doblaje? Es algo Mira, que finalmente, o sea, el también ser actor de doblaje Sí. es, yo
y expresión corporal, y el canto, ese sí por no, el canto sí por no. ¿Y el doblaje? Pero, ¿Cómo? ahí va. Cuando niño, por ahí de los, yo creo que como entre los 3 y 4, temporada de kinder, y comentaba previamente, mamá, ¿qué festival vamos? Y yo no quiero salir, vamos, órale, y me lo vas a agradecer mañana, ¿no? Y sí, entonces se daban contextos de actuación, y ya de momento, bueno, algo que hacer, ¿no? Algo de hiperactividad también tengo en mi cuadro clínico personal, entonces, ¿qué más? El karate ya no te da, ya llegaste al dan no sé qué, pues ahora éntrale al kung fu, pues ahora éntrale a esto, ¿no? Entonces se dio la actuación. En la primaria, ¿se acuerdan de Sixto? Sí. Ok, bueno, las primarias, en aquel tiempo del 1986, por ahí, a veces, yo me imagino que se hacía algún tipo de negociación y eran visitadas por personas de estas instituciones, Canal 4, Canal 6, cuando menos son los referentes en donde yo por ahí tuve de niñito una colaboración, y hubo algunos concursos. Estos concursos fueron justamente para Teatro Guiñol, que metías la mano y el titerito. Entonces, con el tiempo, esto, guarden todo, guarden todo papel de que corrí la carrera tal, de que tuve la charla tal, guarden todo, porque con el tiempo se da una oportunidad en el 99-2000 que hay facilidades para estudiar una guía del STIR, del CITATIR, y hacer un examen fuera para obtener una licencia, aparte de la psicología, en el ámbito de radio y televisión. Y con el tiempo pues ya tienes tu licencia y es, bueno, pues tú así como la pregunta que de momento, Anita, tú haces, pero estando en círculos porque iba mucha gente de todo y la mayoría era de, no, yo lo he hecho 2 veces, yo lo he hecho 3, yo lo he reprobado un buen de veces, ¿tú qué onda? Bueno, pues es la primera vez que lo estoy haciendo, no, pues mucha suerte, pregunta de, ¿cuándo llegó el hombre a la luna? Y pues uno que medio ñoño y se le graban las cosas, en 1969, el 20 de julio de 1969, oye, y nombres de los astronautas, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, ¿no? Y antes te decía, ¿cuántos eran? 5, 3, 2, y la mayoría tronaba, ¿no? Y no es presunción, pero uno es como, no, pues esto. En la bola, pues, oye, yo me dedico a esto, yo me dedico a esto otro, ¿no? Y yo estoy en radio, porque mucha banda ocupaba muchos profesionistas, perdón por mis tapationalismos, muchos profesionistas requerían la licencia, pero ya estaban en medios. Y luego era raro porque no había un tope de edad, mientras fueras mayor de edad, podías hacer el examen. Y entonces muchos ya eran mayores, y su servidor era un chavito. Y oye, pues tú ¿cómo caíste aquí? La verdad caí por experimento, algún día les contaré la anécdota. Por ahí tuve un debate con mi progenitor, que también tiene licencia en esos saberes, y dije, ¿cómo que? ¿A poco sí está tan pesado el examen, no? Pues vamos, ¿no? Y en la convivencia, en la guaguara, oye, pues yo estoy en radio. No, pues vamos, yo estoy en esto, pues vamos. Hasta hace poco todavía, mi buen amigo Gustavo Ponce, profesor académico de la universidad, pues tampoco me dejará mentir, hubo oportunidad de estar en Radio DG y en Canal 44, y por ahí tener algunas intervenciones que dieron oportunidad también a, pues, oye, y aparte de esto de leer a la gente que hace malabares y magia, y mira, una carta, y voces, ¿no? Oye, pues, comerciales. Entonces, pues por ahí hubo intervenciones, más allá del recurso, Y digo esto último porque luego también está la parafernalia y lo vistoso y wow, no, seguramente es más otro tipo de cuestiones. Entonces, sí lo hay, pero lo hay en todo tipo de actividad cuando uno se entrega a esa actividad. Pero acá es más cuento que novela y muchas veces es como de, oye, ¿me ayudas? Sí, ¿cómo no? ¿Me colaboras? Sí, ¿cómo no? O mira, ¿hay manera? ¿Hay recursos? Sí.
démosle. Sí, bueno. Oye, te iba a preguntar algo porque a mí me ha pasado, ¿no? Dale. ¿Cómo integras todas las cualidades que tienes sin que se vuelva un conflicto personal y también con los demás? Porque luego a la gente le pesa que uno domine varias áreas y sobre todo por los títulos o por la trayectoria o por quién conoces o porque trabajas en la universidad, no sé, y a mí me ha pasado y es algo como medio loco porque hasta uno se esconde sus habilidades que tiene, ¿no? No sé cómo las has hecho. Hasta, yo creo que algunos años atrás, todavía me guardaba más. Tu servidor tuvo un accidente muy fuerte columna en el 2020, finales del 2020, y eso me llevó a reconfigurar muchas cosas. No solo mi forma de vivir, que andaba de un lado para otro y en el coche, y, eso, y que de momento mi contexto, sí, diría Carl Jung, un poquito sesgado Jung, porque ahora tenemos información de más autores, pero diría Carl Jung, hay dos tipos de personalidad, el introvertido y el extrovertido, y de momento hay parado, ¿no? Yo considero que sí hay un poquito más. En mis círculos, de momento los amigos, por ejemplo allá, Sam tampoco me dejará mentir, que todos están invitados, espero que en algún momento tengamos la oportunidad de seguir coincidiendo, y por qué no, invitarlos y abrirles las puertas de mi casa, que es su casa, no tengo las escrituras, pero también mi mamá aquí está, y yo dudo mucho que haya algún inconveniente, pero por ejemplo, Sam ha estado por ahí conviviendo en casa que es su casa, y ahorita vuelvo al contexto. De momento amistades me dicen, oye, pues seguramente has de tener un chingo de amigos, ¿no? Digo, bueno, no sé qué es un chingo, para empezar. O sea, pero sí tengo amigos y ojo, eso sí es un indicador de salud mental. Y si de momento tampoco amistan, empiezan a amistar. Porque te topas con alguien y te dicen, no tengo amigos. ¿Cómo que no tienes amigos? O sea, a ver, ¿qué hay acá adentro? Que no. Sí hay amigos, pero mencionaba a Sam por lo siguiente, las reuniones en mi casa es, nos reunimos todos, estoy ahí cotorreando con ellos, ya todos tienen su bebida, todos están, de momento ya uno hizo plática aquí, hizo plática acá, ya los veo a todos así a gusto y, chido. El autismo se hace presente. Empiezo yo con los malabares o a bailar y estoy en la bola, pero sin estar en la bola. De momento tengo una anécdota, Sam la voy a contar, que se integra una persona ajena a mí, si es amigo de mis amigos, digo, bueno, conozco la calidad moral de mis amigos, y si lo están jalando, seguramente es un brother, ¿no? Y de momento le preguntan a Sam, oye, güey, ¿qué pedo con el diablo? Así me dicen, ¿no? ¿Qué onda con José Luis? Oye, ¿ya se malvibró? Y dice Sam, no, güey, o sea, y así como en un allá, ¿no? A unos metros, ¿no? No, güey, este güey ya agarró su cotorreo y está bien a toda madre, es más, está en todo. ¿O no, José Luis? Yo en el otro extremo, sí, güey. Ay, ¿cómo no soy yo? Estoy en todo. Entonces, sí es complejo, de momento a veces esto de que a la mayoría de las personas les cuesta un poquito de trabajo estar solo. Y habemos personas que tenemos que formarnos y aprender a convivir en la bola, y a interactuar y a mostrar. ¿Cómo lidio? Como para cerrar más preciso con la pregunta, creo que sí es de humanos, más allá del juicio, escoger, elegir. Es decir, yo elijo con quién convivo y con quién no, desde lo políticamente correcto, ¿vale? Porque uno puede estar en un entorno y si la onda es de cantar, allá el compañero tampoco me dejará mentir. ¿Me recuerdas tu nombre? Carlos tampoco me dejará mentir. El primer día que yo, después de muchos años, porque a Elías lo conocí hace muchos años. Elías, recuérdame, fue en un evento también de poesía. Yo ni sabía que... luego ya me recordarás así con exactitud, pero yo me acuerdo que incluso vimos, platicamos, yo ni te hacía así como de ya.
con los amigos, ni te hacía como con un espacio cultural, muchos años atrás. Y pues esta cuestión de al donde fueres, haz lo que vieres. Después de muchos años vengo para acá y el compañero Carlos ya me pasa una bolita y te tocó el número tal y pues, ¿qué hay que hacer? Lo que tú quieras, cantar, declamar, bailar. Y dije, pues cantamos. Con esto último, y quiero cerrar, es a donde uno fuere, vaya, si vas a estar en la bola, en donde es a hacer desmadre, cuate, haz desmadre. No saques el librito, aunque seas un intelectual, en otro lugar, para ti. Pero si estás en el espacio de fiesta, brinca, salta, canta, siente y permite ser cobijado. Y por qué no también ser parte del juicio. Oye, como que yo creo que eso que tú haces no está tan chido. Es tu punto de vista. Es más, incluso escribo en redes, y de momento me muestro en queja por las situaciones sociales que existen. Y me ha tocado el de, lo que escribes es pura basura y eres una mierda. Oye, brother, chido por tu aportación. Entiendo que a lo mejor ha habido una vida difícil, pero yo sé que en el interior de tu ser hay un buen tipo aunque no te conozca. Evitas el enganche. Se vale, yo en lo particular no es porque te lo pase como receta de cocina, pero se vale el decir, con permiso. Sí, claro. O sea, si tampoco estás como chido, con permiso. ¿Cómo estamos de tiempo, Gus? Ya estamos para cerrar. Perdón. Pues muchísima información, mucho que aportar. Yo estoy segura de que más adelante va a haber la oportunidad de que nos compartas algo más de ti. Sí, cómo no. Pues les agradecemos a todos los que siguieron en gracias de verdad por haberse mantenido aquí ahorita con el tiempo que también estoy observando y que se hayan mantenido pues, pendientes, atentos. Digo, uno nota también, ¿no? Y como diría Juan Gabriel, entre más aplausos, más... ¿O quién era? Vicente. ¿no? Más canto, ¿no? Entonces, aquí estoy viendo varios indicadores y digo, algo se está haciendo bien, pues, porque... Están atentos, estamos atentos. Más allá de que es humano, a lo mejor un bostezo o algo, pero veo las cabecitas y que de momento hacen así, o la observación. Entonces digo, sí están acá, pues. Entonces, a lo mejor de notar una respuesta distinta, incluso hasta Rocío me hubiera dicho, oiga, profe, ya. Y estaremos muchas horas más contigo, estoy gracias, segura. Gracias. Para terminar, nos gustaría que nos compartieras algo más de tu poesía. Y pues, terminando la transmisión, seguimos con una ronda de lectura de textos. ¿Y nos puedes compartir unas más? Sí. Para después irse los jilgueros a cantar. ¿Sabes? Bien, terminamos con tu maravilloso, dice texto. Dice, poema número 27. Hazme el amor sin quitarme las prendas. Deseo mojarme el cuerpo con uno y otro de tus textos. Dil, seduce mis oídos con tu lenguaje. Acaríciame. Pero déjame la ropa puesta mientras me desnudas los miedos y arrancas los prejuicios del cuerpo. Si me vas a quitar algo, que sean los miedos y el apego evitativo. También las heridas de infancia. Pero déjame y déjate la ropa puesta mientras nos miramos dentro. Abrirte las piernas, estremecernos página a página y cual libro abierto lamer entre tus letras hasta venirte con la prosa y el verso. Conocer tu lengua, que exquisita encienda la narrativa y acabar en ti, muy dentro de ti, hasta follar tus pensamientos, erotismo de palabras, intimidad de dialecto. Déjame enamorarme de tu cerebro. Gracias. Muy bonito. No, hay otros más fluidos. Se agradece la buena poesía.